una ruta literaria es una ruta que está, digamos, tocada un poco por el mito literario. De hecho, son visiones, puntos de vista, miradas de autores, escritores. Y no es la típica ruta turística, para entendernos. Vemos un edificio, pero no estamos hablando de ese edificio, que si se construyó, estamos describiendo un monumento, sino que lo vemos a través de los ojos de las criaturas de ficción que han creado, pues, autores de Barcelona, como puede ser Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Ruiz Zafón, etc. El paseo por la Barcelona literaria surgió a partir de una conversación que siempre se reiteraba. Cuando nos juntábamos un grupo de periodistas, siempre había alguien que decía: habría que hacer un libro sobre las rutas literarias de Barcelona, pero nunca nadie se ponía a la labor, ¿no? Entonces, en 2005, entonces el regidor de Cultura, Ferran Mascarell, declaró que podía ser el año del libro y la lectura. Y entonces, en aquel momento, el comisariado del año recayó en Sergio Vila San Juan, y a mí me encargaron el diseño de este libro, que al final coedité con Sergio Vila San Juan, y que reunía una serie de rutas literarias en la cual, pues, participaban, además de mí, pues, otros autores que fueron haciendo, pues, rutas literarias, tanto desde un punto de vista más cronológico, como desde la época del Quijote hasta nuestros días, como desde un punto de vista de un autor, por ejemplo, a Barcelona de Mercè Rodoreda. Nosotros debíamos tener presente que el libro ya era un libro de cierto grosor, ¿no? Tenía 300 y pico de páginas, o casi 400, recuerdo, y tuvimos más de 200 entradas de autores, pero claro, no era una enciclopedia. Y entonces llegaba un momento que a nosotros lo que nos interesaba es marcar unos trayectos que para el lector pudieran ser posibles, que el lector los pudiera andar él, ¿no? Caminar, transitar. Y entonces había muchos otros escritores que daban fuera porque quizá no cuadraban con aquel trayecto, no porque fueran menores o mayores, y tampoco había un afán de exhaustividad. Siempre pensamos que cuando acabara la guía, alguien levantaría el brazo de la mano y diría: bueno, falta este autor que escribió sobre este rincón de Barcelona. Pero afortunadamente, contra pronóstico, la gente quedó muy satisfecha, las críticas fueron muy buenas y el señor del dedito no apareció. Los autores que crean un territorio, sea un territorio de invención, como son los casos de los territorios míticos que han creado Faulkner o García Márquez, por ejemplo, o Rufo, ¿no? O son territorios reales, y entonces en el momento en que un autor crea un territorio y en ese territorio mueve unos personajes, su obra gana empaque. Por ejemplo, tenemos el caso de Fernando Pessoa, por ejemplo, y Lisboa, ¿no? Tú ahora vas a Lisboa y lo ves a través de los ojos. Si has leído el libro de Desasosiego, pues vas a determinadas calles de Lisboa, vas a Brasileira y sabes que allí tomaba café Pessoa, incluso hay un señor de piedra que es Pessoa tomando café. Entonces, todo esto yo creo que ayuda mucho a la ciudad, crea espacios míticos y favorece mucho modalidades de turismo cultural que yo creo que al fin y al cabo es el tipo de turismo que deberíamos potenciar. Bien, está muy claro, yo siempre le llamo la Odisea 2001, antes había una película que se llamaba 2001 Odisea en el espacio, yo le llamo Odisea 2001 porque 2001, el junio de 2001 es el año de la aparición de La sombra del viento. La sombra del viento es un boom de tal calibre, no existe ninguna memoria de un libro en español en el siglo XX, si exceptuamos los años 20 con Blasco Ibáñez, que haya arrasado, que tenga 15 millones vendidos en todo el mundo. Entonces, en el momento en que surge La sombra del viento, que además es una novela de Barcelona, si hiciéramos una estadística, no haría falta ser muy exhaustiva ni muy precisa, veríamos que han proliferado las novelas sobre Barcelona brutalmente. Han aparecido, bueno, ha aparecido Catedral del Mar, numerosas novelas de la Barcelona medieval, etc. Novelas que hablan de sucesos acontecidos en el siglo XIX. En los premios Butaca, ayer digo en el premio a la vampira del Raval, que es aquí, acá hay Joaquín Costa, Enriqueta Martí, sobre unos hechos reales, han salido bastantes, 2 o 3 libros. Entonces, en el momento que hay tal proliferación de novelas, surgen los lectores, la ilusión
de decir, bueno, ¿por qué no? Me gustaría conocer estos territorios de los cuales habla el autor. Entonces, si surgen iniciativas a este respecto, pues cuentan, el feedback se produce y entonces yo pienso que el éxito está garantizado y se explica esa proliferación de tanto de rutas como de novelas barcelonesas, como de afluencia a esas rutas que se basan en novelas barcelonesas. Yo creo que sí, yo creo que en el momento que se inició Zafón es 2001, después nosotros ya vimos que la proliferación de novelas barcelonesas, esa iniciativa de los paseos por la Barcelona literaria se había de materializar y ya recogiendo toda la tradición, una tradición que nos viene desde el Quijote. El Quijote es la primera ruta que tenemos, la segunda parte del Quijote, la imprenta, etcétera, es la primera ruta. En el siglo XIX tenemos a Narcís Oller, tenemos a Febrador, tenemos Rodoreda, los años 30, tenemos Sagarra, vida privada, tenemos a Mendoza, tenemos a Marcé en los años 60 y 70. Y entonces, claro, el boom de este siglo XXI, inesperado quizá, de las novelas barcelonesas, porque de hecho los Juegos Olímpicos fueron del año 92, pero curiosamente el boom de las novelas barcelonesas no hablan de esa Barcelona de los Juegos Olímpicos, hablan precisamente de la Barcelona que ya no existe, en muchos casos. Precisamente quizás sea, precisamente por lo desaparecido, es lo que la literatura puede reconstruir. Yo creo que lo que garantiza el éxito de una ruta literaria es la posibilidad de su propia aprehensión, es decir, Zafón, a raíz del libro La Guía a Barcelona de Ruiz Zafón, las rutas están hechas, hay 8 rutas que son fáciles de hacer y están hilvanadas. Por cierto, no voy a pedir royalties a algunas empresas que hacen rutas de Ruiz Zafón y van siguiendo mi libro. Pero digamos que Rodoreda es también bastante fácil de seguir, porque Rodoreda tiene un mundo, que es el mundo de la Plaza del Diamant, la propia novela ya tiene un topónimo, que es la Plaza del Diamant. Entonces ya la carrera de las camelias, fíjate tú qué obras, que parece casi una invitación. Si tú no conoces el Carrera de las Camelias, es decir, ¿cómo será el Carrera de las Camelias? Otro escritor que también apetece hacer una ruta sería Marcé, que habla del mundo del Carmelo. Lo que pasa es que la zona por la que habla Marcé, Ronda del Guinardó, todo el Carmelo, ha cambiado mucho. Si exceptuamos la Plaza Rovira y Trías, el resto es un mundo que ya solo se conserva en las novelas de Marcé. Es un territorio que ha cambiado mucho. La Plaza de Seps, ¿cuántas veces ha sido modificada? Entonces, de la Plaza de Seps que nos habla Marcé, esa Plaza de Seps de los años 50, los años 40, máximo los años 60, ya no existe, ha cambiado radicalmente. El Guinardó, ya el Cinturón, hay una serie, la Ronda de Dalt, todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, posiblemente sea más dificultoso, por los cambios urbanísticos, hacer determinadas rutas.